¿A quién de vosotros os suena el crimen de la Puebla? Fue un sangriento y macabro asesinato que perpetraron en agosto de 2021 estos dos asesinos de aquí, Natalia y Agustín. Acabaron con la vida de Juanmi, un joven de 35 años al que agredieron, atropellaron y después quemaron vivo. Juanmi murió de asfixia por inhalación de humo. El motivo, incierto, aunque parece que todo podría venir de un triángulo amoroso en el que Juanmi se vio inmerso sin quererlo. Porque él había mantenido una relación con Natalia, pero al enterarse que estaba liada con Agustín, corta con ella. Ella se desquicia y le amenaza no solo con matarle a él, sino a su familia. Y cumple su amenaza. Lo orquesta todo junto con Agustín y acaban con su vida. A las pocas horas de cometer el crimen fueron detenidos porque las pruebas eran irrefutables. Y tras un largo juicio, un jurado popular, por unanimidad, les declara culpables de asesinato, detención ilegal y daños mediante incendio. Y les condenan a cada uno a 20 años de prisión. Pero de repente, en el mes de enero de este año, nos enteramos que ese juicio es nulo y que tiene que repetirse. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser nulo si lo veían tan claro? Pues por un error de forma, un tecnicismo que ahora vamos a ver y que se produjo además justo al final del proceso, en la fase del veredicto. Y aquí, antes de avanzar, a mí me gustaría contaros cómo funciona un poco un juicio penal con jurado popular, porque va por fases y además siempre suelen seguir la misma estructura, que es la siguiente. Primero, se selecciona el jurado, que está formado por 9 personas más suplentes, y una vez seleccionado, arranca el juicio de verdad. Lo primero que se hace es leer los informes que han preparado las partes, es decir, se leen los escritos de la acusación particular y de la defensa, y aquí se presentan todos los cargos. Después, seguimos con la fase de la prueba. ¿Comienza con quién? Con la declaración del acusado, a menos que éste pida declarar en último lugar. ¿Esto es posible? Pues es posible, gracias a una sentencia que dictaminó el Tribunal Supremo en el año 2007 que permite que el acusado declare al final. ¿Para qué? Para garantizar que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa. Independientemente de esto, la fase continúa con la declaración del rostro de testigos, tanto de la defensa como de la acusación particular. Continuamos ya con la prueba pericial, conclusiones y finalmente el veredicto. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para redactar ese veredicto se le pasa al jurado una serie de preguntas para que voten a favor o en contra de la culpabilidad de los acusados. Por ejemplo, yo creo que sería algo así, ¿no? Como, ¿consideran que los acusados son culpables de un delito de asesinato? ¡Votos a favor! 9. En contra, 0. Y de un delito de detención ilegal, votos a favor, todos otra vez, en contra, 0. Y de lesiones, otros 9 votos a favor marchando. Seguro que es algo así, que se lo pasan fenomenal. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? Porque en este juicio, según el abogado de la defensa, lo que ocurrió fue que la pregunta sobre el delito de detención ilegal no se trasladó al jurado, es decir, no estaba por escrita. Lo que me cuentan, sin embargo, los otros abogados cuando fui al juicio es que cuando ocurre esto, hay un error en la escritura de esa pregunta, no se entiende bien, pero sí se pregunta de forma verbal al jurado por ese delito y que todo el mundo en ese momento queda conforme. Fuera como fuese, el magistrado, a la hora de redactar esa sentencia, se pronunció sobre los 3 delitos, incluido el de la detención ilegal, condenando a los acusados a los 20 años de prisión. ¿Qué hace entonces la defensa? Aprovecha ese error formal y presenta un recurso solicitando la nulidad y la repetición del juicio. Pero aquí se juntó otro problema más, porque los juicios tenéis que saber que siempre se graban. Bueno, pues ese día hubo un error técnico de sonido y se escuchaba la grabación como en ballena. Lo intentaron arreglar, pero no pudieron, por lo que ese día no guardaron la grabación. Así que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es al que le llega ese recurso presentado por la defensa, intenta comprobar qué es lo que había pasado ese día, no puede acceder a la grabación y, claro, se vio en la obligación de tener que aceptar el recurso de nulidad y repetir el juicio otra vez. Y os preguntaréis, pero vamos a ver, si el resto de pruebas fueron contundentes y hubo unanimidad por parte del jurado, ¿por qué se repite si además tuvo que haberle detenido de forma ilegal contra su voluntad para quemarle vivo dentro del coche, ¿no? Bueno, pues según la ley, si un error de forma afecta y vulnera los derechos fundamentales de los acusados, puede dar lugar a la anulación
de la sentencia y del juicio. En este caso, al no poder comprobar el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo que ocurrió exactamente ese día, se estaría vulnerando el derecho a un juicio con todas las garantías procesales, es decir, que el procedimiento se desarrolle según lo que dice la ley y que sea igual para todos, provocando también la indefensión en los acusados y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero esto no siempre es así. Por ejemplo, si el error es irrelevante y no afecta a los derechos fundamentales, entonces se considera un vicio subsanable. Imaginemos, por ejemplo, que en la sentencia aparece una fecha equivocada. Se indica que la audiencia fue el 10 de enero en vez del 12 de enero. Esto, si se notifica a las partes y se corrige en la sentencia, sería simplemente un vicio que se puede, corregir, un vicio subsanable. Aquí no se está vulnerando ningún derecho fundamental y no se tendría que repetir el juicio en ningún caso. Pero volviendo a esta segunda sentencia, porque ya ha salido, ¿qué creéis que ha pasado? ¿Se les ha condenado a más o a menos pena? ¿Se les ha absuelto? Nada de eso. A ella se le ha condenado a 2 años más de prisión, a 22 en concreto, mientras que a él se le ha mantenido los 20 años de cárcel. ¿Pero por qué a ella se le ha subido la pena en esos 2 años? Bueno, porque se ha demostrado en esta segunda ocasión que en el delito de asesinato fue ella quien llamó por la noche a Agustín para que fueran a por Juanmi. Y por eso se le sube la pena en ese delito, porque es una diferencia sustancial. Sin embargo, aquí, aunque el fiscal lo intentó y a veces, y se ha dicho, de hecho, no hubo un agravante de parentesco a pesar de la relación sentimental que mantuvieron Natalia y Juanmi. ¿Por qué? Porque para que se aplique ese agravante de parentesco, requiere que exista una relación que implique respeto y protección. Y en este caso, la relación que mantuvieron se demostró durante el juicio que había sido tóxica, llena de amenazas y peleas. Además también porque en el momento en el que se produce el crimen ya no estaban juntos. Y yo os quiero preguntar, ¿qué os parece? ¿Os parece justo que hayan tenido que pasar la familia por todo esto otra vez? ¿Por simplemente un error de forma? ¿Qué opináis? ¿Y si hubiera salido mal? ¿Y si les hubieran absuelto? Comentar el vídeo, darle a like y decirme vuestra opinión, si os gusta, si no, y yo os estaré informando porque si de repente recurren esta sentencia, que no creo, también os lo diré. Nos vemos en el próximo.